La clase del día de hoy vamos a empezar a trabajar con grafitos y para este efecto voy a utilizar este grafito de la marca Derwent, que además es un grafito acuarelable. Este es en HB. También voy a utilizar un grafito en 7B. Es importante que antes de empezar a trabajar afilemos correctamente la punta del lápiz. Para esto vamos a utilizar un cúter. Entonces vamos a ir cortando la madera que está alrededor de la mina y vamos a ir dando forma a la mina para que esté bastante alargada, más o menos de 1 centímetro. Lo que sigue es con un portalijas o con una lija biselar la punta. Esto quiere decir que la voy a pasar por la parte áspera de la lima para que uno de los lados me quede plano, como lo vemos aquí, y si la vemos de costado que quede bien afilado nuestro grafito. Cuando ya realizamos este procedimiento con todos nuestros lápices, entonces ya podemos empezar a trabajar. Es muy importante conservar las manos bien limpias porque al ser una mina del tipo B sueltan mucho grafito y entonces es muy fácil ensuciarse las manos y eso como consecuencia va a hacer que se ensucie nuestro trabajo. Voy a empezar a trabajar con el lápiz más claro, que es el 3B, y la primera parte es, tomando mi imagen de referencia, voy a encajar la posición que cada uno de los objetos tiene en el espacio compositivo. De este lado voy a empezar a simular algunas de las texturas que tiene la parte de la naturaleza, del paisaje natural. Y en esta parte de aquí voy a empezar a encajar cómo luce y en qué perspectiva se encuentra el edificio que voy a dibujar. Va a ser muy importante saber a buen ojo calcular las proporciones del objeto y observar muy bien cómo las líneas están inclinadas, puesto que convergen en perspectiva. Voy a trabajar un eje vertical para la parte de la construcción y siempre estoy utilizando unas líneas muy tenues para tratar de construir esos volúmenes geométricos. Voy a tratar de simplificar al principio todos los elementos con volúmenes geométricos sencillos. Por ejemplo, esta parte de aquí la voy a simplificar como si fuera un cilindro compuesto de 2 pilares. En esta parte de acá, donde está la metopa, que es un dintel de forma triangular, voy a empezar a dibujar cómo es que yo veo esa parte del edificio. Ahora, aunque este es un sketch arquitectónico, no nos interesa tanto captar los detalles de la construcción, pero sí nos interesa mucho poder transmitir el juego de luces y sombras que hay en las figuras que componen la imagen. Para esto, primero estoy haciendo un boceto de en qué posición estoy viendo estos elementos, por ejemplo, las columnas que tiene la entrada de este edificio en Petra, con algunas líneas simples puedo ir dibujando la posición de esas columnas y más tarde puedo ir rectificando si no me quedaron totalmente derechas. Lo que sí es importante es asignarles una posición. Hay volúmenes que sobresalen, es decir, que están más hacia el frente, y otros que se encuentran más hacia atrás de nuestra imagen. Y va a ser importante poder ubicar cada uno de esos elementos. Bueno, ya tengo la parte general de abajo y voy a dibujar aquí unas escalinatas de una forma muy somera y luego el hueco
dentro del cual está encajada esta fachada de este edificio imponente. Ahora voy a empezar a trabajar los elementos que hay en esta parte de arriba, que si yo prolongara las líneas que vienen de abajo, nos damos cuenta que es un edificio muy simétrico que respeta mucho las proporciones clásicas. Entonces la prolongación de estas líneas de las columnas me empieza a dar la posición de los elementos rectangulares, que son una especie de nichos que a su vez tienen columnas a los costados. Debido a la perspectiva, estas columnas son más angostas que estas, puesto que están más lejos. Entonces ahora, con una línea diagonal que pasa a la misma altura, voy a darles su base rectangular. Tengo aquí una especie de elementos redondos, parecen la parte de arriba de un capitel jónico, perdón. En la parte de adentro no alcanzo a apreciar, pero se ven también unas estructuras rectangulares. Y luego sobresalen otros capiteles y una metopa en triángulo isósceles. Y vemos que están acompañados de unos elementos que a lo mejor no se alcanzan a distinguir tan bien en la imagen, y en esta parte de arriba hay una especie de ave. Y por último continúa esta estructura y finaliza en esta parte de acá. Bueno, de este lado de acá vemos que tenemos la naturaleza y las formas rocosas, que solamente voy a simular un poco porque las quiero posicionar. No voy a estar reproduciendo todas las texturas exactamente así. Bueno, ahora sí, voy a utilizar mi lápiz en 7B y, usándolo casi horizontal, voy a resaltar las zonas que son mucho más oscuras. Voy a aplicar esas sombras tratando de respetar las zonas de brillo, y voy a intentar transmitir distintas texturas a partir de la presión que yo hago sobre la forma con el lápiz. Mi lápiz está casi horizontal. La forma de sostenerlo me va a permitir que la parte más horizontal del lápiz vaya plasmando texturas. Entonces nosotros estamos haciendo este mismo ejercicio, tratando de expresar con el uso de nuestro material las vetas
de la roca, poniendo énfasis en donde vemos que tienen zonas más oscuras. Y como este es un sketch muy rápido, yo estoy tratando de, con unas pocas líneas, expresar cómo es esa textura de la roca. Voy a dejar al final la arquitectura. Entonces, en los lugares donde yo vea más oscuro, voy a recargar más mi lápiz. Si se fijan, son solo unos trazos muy suaves y ya se logra expresar la textura rugosa de la roca. Y voy a intensificar las zonas que están hacia adentro de la roca, porque esa es la forma en la que vamos a poder dar la sensación de profundidad. Lo mismo con la arquitectura, que ya voy a empezar a ilustrarla. Y aquí quiero hacer un paréntesis: es muy importante no recargar el dorso de la mano sobre el dibujo, porque al ser un material muy blando el que estamos utilizando, puede mancharse todo nuestro dibujo y estropear las zonas de luz que a propósito hemos dejado vacías. Bien, entonces, continuando con la clase, vamos a oscurecer las zonas donde debe haber mayor contraste. Y para este efecto ya voy a empezar a utilizar mi lápiz acuarelable, porque quiero que veas cómo queda el resultado.
Este es el resultado final de nuestro trabajo, pero como quiero añadirle contraste, lo que sigue es un paso opcional, totalmente opcional. Si no tienes un grafito acuarelable, también se puede utilizar un poco de wash de tinta negra, es decir, tinta negra muy diluida en agua, o un poco de acuarela en tono oscuro. Entonces ese lápiz tiene la función de que se diluye muy suavemente con agua. Solo hace falta pasar un pincel que tenga agua limpia, humedecido en agua limpia, y dar unos toques muy suaves en esas zonas que queremos que se diluya el grafito. Solo en las zonas en donde apliqué el grafito acuarelable se va a poder diluir y va a poder hacer una mancha, como son esta zona de aquí y también en la parte interior de la metopa. Y yo puedo regular la cantidad de agua que le pongo al dibujo. En este caso trabajé desde el principio con una hoja de grafito acuarelable, con una hoja para acuarela, y entonces por eso cuando aplico el grafito acuarelable y paso el pincel, no voy a tener el problema de que mi hoja no resista las pinceladas y se me ondule demasiado. Aquí. Entonces esto ayuda a transmitir la sensación de profundidad. Las escalas de grises ayudan a que nuestro trabajo tenga mayor dimensión. Y bueno, ahora sí, este es el resultado final. Puedo seguir jugando con los contrastes, pero lo voy a dejar hasta aquí.